Vamos a empezar con el vocabulario básico exitoso de metrología, es decir, las definiciones básicas que tenemos que conocer para empezar a trabajar con la metrología. La palabra metrología viene de las voces grecolatinas metros, que significa medir, y logos, que significa ciencia o tratado, por lo que se podría traducir como la ciencia de medir. La diferencia entre una certificación y una acreditación radica en que el término acreditación se reserva para los sistemas de gestión de calidad en laboratorios de ensayo y calibración, específicamente en la norma 17025. Los sistemas de gestión de la calidad que no son 17025 se certifican, como por ejemplo ISO 9001 y ISO 14001. Definición de calibración. El vocabulario internacional de metrología, en México NMX Z055, la define como el conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones especificadas, la relación entre los valores indicados por un aparato o sistema de medición o los valores representados por una medida materializada y los valores conocidos correspondientes de una magnitud medida, es decir, la comparación entre un patrón y un instrumento. La Ley Federal sobre Metrología y Normalización también nos da una definición que dice: es el conjunto de operaciones que tienen por finalidad determinar los errores de un instrumento para medir y, de ser necesario, otras características metrológicas. ¿Y cómo se determina el error? Pues comparándolo contra un patrón. Es una definición similar. Ahora bien, la confusión que comúnmente tenemos y tiene el cliente es con la definición que nos da la norma Militar Standard 4566A, que es de Estados Unidos de América, la cual nos dice: es una comparación de un patrón o instrumento de medición de conocida exactitud con otro patrón o instrumento de medición para detectar, reportar o eliminar por ajuste cualquier variación del instrumento que es comparado. Si prestamos atención, en esta definición no solo se está comparando el instrumento con el patrón, sino que además se realiza un ajuste para conseguir un mejor desempeño del instrumento. Ahora bien, ¿qué es un ajuste? De acuerdo al vocabulario internacional de metrología, el ajuste de un sistema de medida es el conjunto de operaciones realizadas sobre un sistema de medida para que proporcione indicaciones prescritas correspondientes a valores dados de la magnitud a medir. Y nos da unas notas aclaratorias. Diversos tipos de ajuste de un sistema de medida son ajuste de cero, ajuste de offset, desplazamiento, y ajuste de la amplitud de escala, denominado también ajuste de la ganancia o ajuste de span. Nota 2. No debe confundirse el ajuste de un sistema de medida con su propia calibración, que es un requisito para el ajuste. Y nota 3. Después de su ajuste, generalmente un sistema de medida debe ser calibrado nuevamente. Es decir, el ajuste consiste en modificar ciertos parámetros del instrumento para conseguir una medición más cercana al valor verdadero. Y en la definición del vocabulario internacional de metrología, la calibración no incluye ajuste. Clase de exactitud. Se define, de acuerdo al BIM, como clase de instrumentos o sistema de medida que satisfacen requisitos metrológicos determinados destinados a mantener los errores de medida o las incertidumbres instrumentales dentro de límites especificados, bajo condiciones de funcionamiento dadas. El BIM, con respecto a la definición de clase de exactitud, nos ofrece dos notas. Una clase de exactitud habitualmente se indica mediante un número o un símbolo adoptado por convenio. El concepto de clase de exactitud se aplica a las medidas materializadas, o sea, a los mensurandos. Entonces, si analizamos, la clase de exactitud nos define qué error puede tolerar un instrumento para que satisfaga ciertos requisitos. Ahora bien, precisión.
El BIM nos los define como proximidad entre las indicaciones o los valores medidos obtenidos en mediciones repetidas de un mismo objeto, de objetos similares, bajo condiciones especificadas. Es decir, realizar el mismo punto de medición varias veces y analizar qué tanta es la dispersión que nos ofrecen los resultados de esta repetición de las mediciones. Nos ofrece la nota 1. Es habitual que la precisión de una medida se exprese numéricamente mediante medidas de dispersión tales como la desviación típica, la varianza o el coeficiente de variación bajo las condiciones especificadas. Nota 2. Las condiciones especificadas pueden ser condiciones de repetibilidad, condiciones de precisión intermedia o condiciones de reproducibilidad. Véase la norma ISO 57253, que es la norma relativa a precisión. Nota 3. La precisión se utiliza para definir la repetibilidad de medida, la precisión intermedia y la reproducibilidad. Nota 4. Con frecuencia, precisión de medida se utiliza erróneamente en lugar de exactitud de medida. Para entender estos dos conceptos de una manera más clara, se recurre a los diagramas de flecha con tiro con arco. En la figura número 1 podemos ver que todas las flechas están muy juntas, pero están lejas del centro. Entonces, como están muy juntas, tienen buena precisión, y como están lejos del centro, tienen poca exactitud, es decir, tienen un gran error. En la figura 2, las flechas están dispersas unas de otras y están lejos del centro también, entonces tienen mala precisión y tienen mala exactitud. En la figura número 3, las flechas están relativamente próximas unas de otras y están cerca del centro, entonces se dice que hay buena precisión y buena exactitud. En una medición, las flechas serían por el número de veces que repite uno la medición y el resultado que nos da el instrumento en ese punto de medición. En este otro ejemplo, en vez de flechas se utilizan puntos, y de igual manera la exactitud se evalúa con respecto al centro. Entonces, en la figura superior izquierda vemos que es exacto porque están próximas al centro, y no es preciso porque hay mucha desviación. Recordamos que ese es el símbolo estadístico de desviación. En la figura superior derecha no es exacto porque están lejos del centro, y es preciso porque hay poca dispersión de los puntos. En la figura inferior izquierda vemos que no es exacto porque también está lejos del centro, y no es preciso porque los puntos tienen mucha dispersión. Y para finalizar, en la figura inferior derecha vemos que es exacto porque está cerca del centro, y es preciso porque los puntos tienen poca dispersión. Error. El vocabulario internacional de metrología lo define como error de medida. Diferencia entre un valor medido de una magnitud y un valor de referencia. Nota 1. El concepto de error de medida puede emplearse cuando exista un único valor de referencia, como en el caso de realizar una calibración mediante un patrón cuyo valor de medida tenga una incertidumbre de medida despreciable, o cuando se toma un valor convencional, en cuyo caso el error es conocido. Y en el caso B, cuando el mensurando se supone representado por un valor verdadero único o por un conjunto de valores verdaderos de amplitud despreciable, en cuyo caso el error es desconocido. Y nota 2, conviene no confundir el error de medida con un error en la producción, en el caso de las fábricas y en los sistemas de producción, o con un error humano, en el caso de las personas. En pocas palabras, el error es el resultado de la diferencia entre la indicación que nos da nuestro instrumento de calibración y la lectura que nos da nuestro patrón. Incertidumbre.
El BIM la define como parámetro asociado con el resultado de una medición que caracteriza la dispersión de los valores que razonablemente pudieran ser atribuidos al calibrando, es decir, a la magnitud que estamos midiendo. Representado como una campana de Gauss, el valor que estamos midiendo sería X testada, o la media, o sea, el promedio de todas las mediciones que obtenemos en ese punto. Y la dispersión de los valores a las que yo como metrólogo le atribuyo ese valor viene siendo la campana de Gauss en sus dos extremos. Por eso es que la incertidumbre siempre se da con un más y menos. Gráficamente, en un informe de calibración tenemos, por ejemplo, aquí un manómetro de 25 PSI y en su punto de calibración, que equivale a este, que sería el 90%, tenemos un error en porcentaje aproximadamente igual al 0,2%, y las dos barras que yo pongo arriba y abajo representan la incertidumbre, es decir, la dispersión a la que yo estoy diciendo que este valor puede caer. Verificación. El BIM la define como la aportación de evidencia objetiva de que un elemento satisface los requisitos especificados. Si nos damos cuenta, la verificación no únicamente aplica para procesos de calibración, sino para cualquier elemento o proceso que implique requisitos. Trazabilidad. El BIM lo define como propiedad del resultado de una medición o un patrón, tal que ésta puede ser relacionada a referencias determinadas, generalmente patrones nacionales e internacionales, por medio de una cadena ininterrumpida de comparaciones, teniendo todas las incertidumbres determinadas. Es decir, el conjunto de comparaciones que existen entre un patrón nacional y un instrumento de medición. Y para finalizar, la normatividad aplicable, es decir, la normatividad que generalmente se usa en las mediciones de presión, en la metrología de presión. Para empezar, tenemos la NMX CH060, que es el vocabulario de las mediciones de presión. En este vocabulario se detallan todas las definiciones relativas a la magnitud de presión que no aparecen o están definidas de manera vaga en el vocabulario internacional de metrología. Por supuesto está la NMX S17025, que es requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y calibración. Es decir, los laboratorios se acreditan cumpliendo con esta norma. También está otra norma básica, que es la CH140, en la cual se dan las directrices y el procedimiento para expresar las incertidumbres en las mediciones que se hacen. Y su nombre es Guía de Expresión de las Incertidumbres en las Mediciones. También está la Z055, que como ya mencionamos antes, es el vocabulario internacional de metrología. Es de donde sacamos todas las definiciones que anteriormente vimos. Y cuando trabajemos con Pemex, Pemex tiene la NRF 164, que establece que es relativa a manómetros. Por parte de la Secretaría de Economía está la NOM 013, que es manómetros, especificaciones y métodos de prueba para los mismos.